Te voy a contar la historia más dolorosa y hermosa de mi vida, la que me partió en 1000 pedazos y después me reconstruyó de una manera que nunca imaginé posible. Me llamo Sofía Elena, tengo 32 años, y durante mucho tiempo creí que el amor verdadero solo existía en las películas hasta que conocí a Mateo, el hombre que se convertiría en mi esposo, mi traidor, y finalmente en el catalizador de mi transformación más profunda. Todo comenzó hace 8 años en una librería pequeña del centro de la ciudad. Yo trabajaba como editora freelance y él era arquitecto. Pero esa tarde estaba buscando libros de fotografía para un proyecto. Chocamos literalmente cuando yo salía cargando una pila de manuscritos y él entraba distraído revisando su teléfono. Los papeles volaron por todos lados y cuando nos agachamos a recogerlos, nuestras manos se tocaron al alcanzar la misma hoja. Sé que suena como un cliché, pero te juro que sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Él se disculpó con una sonrisa que me derritió completamente y yo, que siempre había sido tímida con los desconocidos, de repente me encontré hablando con él como si fuéramos viejos amigos. Esa conversación de 10 minutos se convirtió en un café que duró 3 horas, luego en una cena la siguiente semana, después en citas cada fin de semana, y antes de darme cuenta, Mateo se había convertido en el centro de mi universo. Era todo lo que yo había soñado en un hombre inteligente, gracioso, ambicioso, pero también tierno y atento. Tenía esta manera de mirarme como si fuera la única mujer en el mundo, como si cada palabra que salía de mi boca fuera la cosa más fascinante que hubiera escuchado jamás. Me hacía sentir especial, única, amada de una manera que nunca había experimentado. Nos casamos 2 años. Después, en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de mis padres, recuerdo ese día como si fuera ayer yo con el vestido sencillo de encaje que había pertenecido a mi abuela, él con su traje azul marino que hacía resaltar sus ojos verdes, y todos nuestros seres queridos sonriendo mientras intercambiábamos votos que escribimos nosotros mismos. Cuando dijo que me amaría en la salud, y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara. Lloré de felicidad porque sabía en lo más profundo de mi corazón que lo decía en serio. Yo también lo prometí, con cada fibra de mi ser, convencida de que habíamos encontrado algo especial. Algo que duraría para siempre. En los primeros 3 años de matrimonio fueron como vivir en una burbuja dorada. Compramos una casita modesta en las afueras de la ciudad, adoptamos a Luna, una perrita mestiza que encontramos abandonada, y comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Yo había logrado construir una clientela sólida como editora y Mateo estaba prosperando en su firma de arquitectura. Hablábamos de tener hijos, de viajar por el mundo, de envejecer juntos en esa misma casa, rodeados de nietos. Cada mañana despertaba agradeciendo al universo por haberme dado una vida tan perfecta, por haber encontrado a mi alma gemela, por ser tan inmensamente feliz. Pero la vida tiene una manera cruel de recordarte que la felicidad perfecta no existe, que siempre hay grietas esperando a abrirse cuando menos te lo esperas. Todo cambió hace 3 años cuando Mateo consiguió un proyecto importante que requería que viajara constantemente. Al principio no me molestó, entendía que era una oportunidad enorme para su carrera, y yo tenía mi propio trabajo para mantenerme ocupada. Pero poco a poco comencé a notar cambios sutiles en él. Llegaba a casa más tarde de lo que decía. Su teléfono sonaba a horas extrañas y él se ponía nervioso. Comenzó a ser menos cariñoso conmigo, menos presente incluso, cuando estaba físicamente ahí, cuando le preguntaba si todo estaba bien. Me decía que solo estaba estresado por el trabajo, que el proyecto era más demandante de lo que había anticipado. Yo quería creerle desesperadamente. Así que ignoré las señales de alarma que gritaban en mi cabeza. Ignoré el hecho de que ya no me besaba con la misma pasión, que ya no iniciaba conversaciones profundas conmigo, que parecía estar siempre pensando en otra cosa cuando estábamos juntos. Me convencí de que era solo una mala racha, que todos los matrimonios pasaban por momentos difíciles, que cuando terminara el proyecto todo volvería a ser como antes. Pero las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron progresivamente. Mateo se volvió distante, irritable, esquivo. Comenzamos a pelear por cosas tontas, discusiones que antes habríamos resuelto con una conversación y un abrazo.
ahora se convertían en batallas épicas que duraban días. La tensión en la casa era tan espesa que hasta Luna la sentía. La pobre perrita se escondía cada vez que nuestras voces se alzaban. Yo me sentía como si estuviera viviendo con un extraño que tenía la cara de mi esposo, pero ya no su corazón. La verdad llegó de la manera más devastadora posible. Una tarde estaba organizando papeles en el estudio de Mateo cuando encontré unas fotos que se habían caído detrás del escritorio. Al principio pensé que eran fotos del proyecto arquitectónico, pero cuando las recogí, mi mundo se desplomó completamente. Eran fotos de Mateo con una mujer que no conocía, abrazándose, besándose, mirándose con esa misma expresión de amor que yo creía que me reservaba solo a mí. En una de las fotos estaban en lo que parecía ser un restaurante elegante. Ella llevaba un anillo que no era de compromiso, pero sí parecía significativo. Y ambos se veían radiantes de felicidad. Me senté en el suelo del estudio con las fotos temblando en mis manos, sintiendo como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Todo comenzó a tener sentido, a los viajes, las llamadas misteriosas, la distancia emocional, la falta de intimidad. Mi esposo, el hombre que había jurado amarme hasta la muerte, estaba teniendo una aventura. No solo eso, sino que por las fechas en las fotos, llevaba al menos un año engañándome, un año entero viviendo una doble vida, mientras yo seguía creyendo ingenuamente en nuestro amor cuando Mateo llegó a casa esa noche. Yo estaba sentada en la sala con las fotos sobre la mesa de centro. Nunca olvidaré la expresión de su cara cuando las vio. Primero shock, luego culpa, después algo que me dolió más que cualquier otra cosa, alivio. Alivio de que finalmente hubiera descubierto su secreto. No trató de negarlo, no inventó excusas elaboradas, solo se sentó frente a mí y me dijo con una voz que apenas reconocí: lo siento, Sofía. No quería que te enteraras de esta manera. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida. Me contó que había conocido a Valentina, así se llamaba ella, en uno de sus viajes de trabajo, que al principio solo era una amistad, pero que gradualmente se había convertido en algo más. Me dijo que no había planeado que pasara, que se había enamorado de ella sin darse cuenta, que llevaban más de un año juntos. Cuando le pregunté si me amaba, tardó demasiado en responder, y cuando finalmente lo hizo, me dijo que sí, pero que ya no de la misma manera, que habíamos crecido en direcciones diferentes, que él ya no era feliz en nuestro matrimonio. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. El hombre al que había amado con cada fibra de mi ser, por quien había reestructurado toda mi vida, con quien había soñado envejecer, me estaba diciendo que ya no me amaba, que había encontrado a alguien más, que nuestro matrimonio había sido una mentira durante más de un año. Me sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo, como si toda mi realidad hubiera sido una ilusión que se desvanecía ante mis ojos. Esa noche Mateo durmió en el sofá y yo me encerré en nuestro dormitorio, que de repente se sentía frío y vacío. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo entero dolía del esfuerzo. Luna se acurrucó conmigo en la cama, como si supiera que necesitaba consuelo, y yo la abracé sintiendo que era lo único real y genuino que me quedaba en la vida. En los días siguientes fueron los más oscuros de mi existencia. Mateo se mudó temporalmente a un hotel mientras decidíamos qué hacer con la casa, con nuestras pertenencias, con los restos de nuestro matrimonio. Yo apenas podía funcionar. No podía concentrarme en el trabajo, no podía comer, no podía dormir. Mis padres vinieron a cuidarme cuando mi mejor amiga Carla les contó lo que había pasado. Ver la preocupación en sus ojos, la impotencia de no poder quitarme el dolor, me partía el corazón aún más. Durante semanas viví en una niebla de dolor y confusión. Me culpaba a mí misma por no haber visto las señales, por no haber sido suficiente para él, por haber fallado como esposa. Me preguntaba qué tenía Valentina que yo no tuviera, que había hecho mal, cómo había sido tan ciega e ingenua. Había días en los que ni siquiera quería levantarme de la cama, días en los que el simple acto de respirar se sentía como una traición a mi propio dolor. Pero poco a poco, con la ayuda de mi familia, mis amigos y una terapeuta increíble, llamada doctora Esperanza Morales, comencé a entender que lo que había pasado no era mi culpa, que el hecho de que Mateo hubiera elegido tener una aventura en lugar de hablar conmigo sobre los problemas en nuestro matrimonio, decía más sobre él que sobre mí, que yo había sido una esposa amorosa, fiel y comprometida, y que no tenía nada de qué avergonzarme. El proceso de divorcio
Fue agotador emocionalmente, pero también liberador de cierta manera. Cada documento firmado, cada decisión sobre la división de nuestras pertenencias, cada conversación tensa con los abogados era un paso más hacia mi libertad. Decidimos vender la casa porque estaba llena de recuerdos que ya no podía soportar. Me quedé con Luna, obviamente, y con los muebles que realmente me importaban. Mateo se quedó con su parte del dinero y se mudó oficialmente con Valentina. Una de las cosas más difíciles fue enfrentar a nuestros amigos y familia. Algunos tomaron lados, otros trataron de mantenerse neutrales. Unos pocos desaparecieron completamente porque no sabían cómo manejar la situación. Perdí no solo a mi esposo, sino también algunas personas que creía que eran mis amigos de verdad. Pero también descubrí quiénes eran las personas que realmente me amaban y apoyaban incondicionalmente. El divorcio se finalizó hace 1 año y medio, y aunque el proceso legal había terminado, el proceso emocional de sanar continuaba. Me mudé a un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad, cerca de mis padres y de Carlan por primera vez en años. Tenía que aprender a vivir sola, a tomar decisiones solo pensando en mí misma, a redescubrir quién era yo sin Mateo. A los primeros meses en mi nuevo apartamento fueron extraños. La soledad se sentía abrumadora a veces, pero también había momentos de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Podía decorar el espacio exactamente como yo quería. Podía ver las películas que me gustaban sin tener que comprometer. Podía pasar horas leyendo sin que nadie me interrumpiera. Lentamente comencé a recordar las cosas que me hacían feliz antes de conocer a Mateo, las partes de mi personalidad que había perdido en algún lugar del camino. Fue durante este periodo de redescubrimiento que conocí a mi vecino Andrés Gabriel. Era profesor de literatura en la universidad local y vivía en el apartamento de al lado con su gato Neruda. Al principio solo intercambiábamos saludos corteses en el pasillo, pero gradualmente comenzamos a tener conversaciones más largas. Él había pasado por un divorcio similar 3 años antes, así que entendía por lo que estaba pasando sin que tuviera que explicárselo. Andrés no se parecía en nada a Mateo. Donde Mateo era extrovertido y ambicioso, Andrés era introvertido y contemplativo. Donde Mateo era impulsivo, Andrés era reflexivo. Donde Mateo había sido encantador, pero ultimadamente superficial, Andrés era genuino hasta la médula. Nuestras conversaciones se extendían por horas, hablando de libros, de filosofía, de la vida, de nuestras heridas y nuestros sueños. No me enamoré de Andrés inmediatamente. De hecho, me resistí a cualquier sentimiento romántico durante mucho tiempo porque tenía miedo de volver a confiar, de volver a abrir mi corazón solo para que lo rompieran otra vez. Pero él fue paciente conmigo. Nunca me presionó. Nunca trató de apurar mi proceso de sanación. Simplemente estuvo ahí, siendo mi amigo, ofreciéndome su compañía y su comprensión cuando los necesitaba. Fue hace 6 meses que finalmente admití que me había enamorado de Andrés, pero era un amor completamente diferente al que había sentido por Mateo. Este amor era más maduro, más consciente, basado en el conocimiento real de quién era él como persona y no en proyecciones o fantasías. Era un amor que había crecido lentamente, construido sobre una base sólida de amistad, respeto mutuo y compatibilidad genuina. Pero la verdadera prueba de mi transformación llegó hace 3 meses cuando me topé con Mateo y Valentina en un restaurante. Yo estaba cenando con Andrés cuando los vi entrar. Mi primer instinto fue levantarme y salir corriendo. Pero Andrés tomó mi mano gentilmente y me recordó que yo tenía tanto derecho de estar ahí como ellos. Cuando Mateo me vio, se acercó a nuestra mesa con Valentina del brazo Anglá. Conversación fue incómoda pero civilizada. Mateo se veía mayor, más cansado de lo que lo recordaba. Valentina era más joven que yo, probablemente por 5 o 6 años, y aunque era objetivamente atractiva, no tenía nada especial que yo pudiera ver. Cuando Mateo me preguntó cómo estaba, pude responder honestamente que estaba bien, que estaba reconstruyendo mi vida, y que era más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Lo que más me sorprendió de ese encuentro fue darme cuenta de que ya no sentía dolor al verlo. Sí sentía una tristeza melancólica por lo que habíamos perdido, por los sueños que habíamos compartido y que nunca se harían realidad. Pero ya no había rabia,
Ya no había deseo de lastimarlo como él me había lastimado a mí. De alguna manera, en el proceso de sanar, también había aprendido a perdonar en esa noche. Cuando Andrés y yo regresamos a nuestros apartamentos, hablamos sobre el encuentro. Le dije que me daba cuenta de que finalmente había dejado ir a Mateo, que ya no tenía poder sobre mis emociones, que había logrado cerrar ese capítulo de mi vida, de verdad. Andrés me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de lo fuerte que me había vuelto, de la mujer increíble en la que me había convertido a través del dolor. Y es cierto, me he convertido en una versión de mí misma que nunca conocí antes. Soy más independiente, más segura de mí misma, más consciente de lo que quiero y lo que no estoy dispuesta a tolerar en una relación. He aprendido que el amor propio no es egoísmo sino necesidad, que no puedo amar a alguien más completamente si no me amo a mí misma primero. He aprendido que la traición y el abandono no me definen, que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que puedo sobrevivir a la pérdida del amor y encontrar la felicidad de nuevo. Mi relación con Andrés está creciendo hermosamente. Hace 2 semanas me pidió que me mudara con él, pero le dije que aunque lo amo profundamente, necesito un poco más de tiempo para estar completamente segura. Esta vez no voy a apurarme, no voy a tomar decisiones basadas en el miedo a la soledad o en la necesidad de validación externa. Esta vez voy a tomar decisiones desde un lugar de amor propio y certeza interior. He vuelto a tener una relación cercana con mis padres, que durante mi matrimonio había descuidado un poco. He fortalecido mis amistades, especialmente con Carla, quien nunca dejó de creer en mí, incluso cuando yo había dejado de creer en mí misma. He expandido mi negocio de edición y ahora también doy talleres de escritura creativa los fines de semana, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había atrevido. Luna, mi perrita fiel, ahora tiene una hermana, una gatita rescatada que llamé Esperanza en honor a mi terapeuta. Verlas jugar juntas en mi pequeño apartamento lleno de plantas y libros me llena de una alegría simple, pero profunda. He aprendido a encontrar felicidad en las cosas pequeñas, en una taza de café perfecto en la mañana, una conversación significativa con un amigo, un libro que me transporta a otro mundo, una película que me hace llorar de risa. Sé que mi historia no ha terminado, que todavía tengo muchos capítulos por escribir. No sé si Andrés y yo terminaremos casándonos. No sé si tendré los hijos que una vez soñé tener con Mateo. No sé qué sorpresas me deparará la vida en los próximos años. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asusta. De hecho, me emociona. He aprendido que puedo manejar lo que sea que la vida me lance, que tengo dentro de mí todo lo que necesito para ser feliz y completa. La traición de Mateo casi me destruye, pero también me liberó de una vida que había dejado de ser auténtica sin que me diera cuenta. Me obligó a enfrentar partes de mí misma que había estado evitando. Me forzó a crecer de maneras que nunca habría crecido si hubiera permanecido en mi zona de confort. No le agradezco por haberme lastimado, pero sí le agradezco por haberme dado la oportunidad de descubrir lo fuerte, resiliente e increíble que realmente soy. Hoy, mientras escribo esta historia, en mi pequeño estudio lleno de luz natural, con Luna durmiendo a mis pies y Esperanza acurrucada en mi regazo, puedo decir honestamente que soy feliz. No la felicidad ingenua e irreal que creía tener en mi matrimonio, sino una felicidad madura, consciente, construida sobre cimientos sólidos de autoconocimiento y amor propio. Es una felicidad que nadie puede quitarme, porque no depende de nadie más, sino de mí misma. Si hubiera una lección que compartir de todo lo que he vivido, sería esta: el dolor más profundo puede convertirse en la puerta hacia la transformación más hermosa si tienes el valor de atravesarlo en lugar de evitarlo. El amor verdadero, el que realmente vale la pena, no es el que te hace olvidar quién eres, sino el que te ayuda a recordar y celebrar exactamente quién eres. Y a veces, perder lo que creías que querías es la única manera de encontrar lo que realmente necesitas.